La fe personal en Jesucristo es la aceptación de su propio testimonio hasta la adhesión y la entrega total a su divina persona. Tras los pasos de Jesús, está de vuelta. Tras los pasos de Jesús, el programa oficial de la Cuaresma y de la Semana Santa en la ciudad de Cobán se congratula en estar hoy directamente en otro sector de la ciudad de Cobán que paulatinamente ha ido creciendo en la devoción popular a través de la incidencia que tiene la parroquia San Marcos, que es jurisdicción prácticamente de ella, este sector de San José La Colonia. Todos los años se ha realizado, o en los últimos años desde el proceso de las Santas Misiones Populares y Permanentes, se ha realizado un Vía Crucis que tiene carácter misionero. Sin embargo, el sector es bastante extenso, por lo que en este año 2015 se tomó una determinación muy particular, y hoy está con nosotros el hermano Edgar Acajabón. Él es hermano benedictino, quien en representación prácticamente del párroco en esta jornada mundial de oración en la cual todas las iglesias y todos los grupos y movimientos están inmiscuidos, pues él viene formando parte de cierta forma de la coordinación. Hermano, cuéntenos cómo surge esa idea de tratar de involucrar a más grupos para cubrir más terreno en un sector que se ha vuelto importante para la parroquia. Bienvenido. Bien, muy buenas noches tengan todos los que nos están escuchando en este momento. Sí, resulta de que como estamos en la misión continental, y donde nos invita a ir más allá de nuestra propia parroquia, de nuestro propio círculo donde nos manejamos constantemente. Entonces nos hemos decidido juntarnos todos los que conformamos la parroquia San Marcos, es decir, todos los grupos que nos reunimos en la parroquia para ir hacia los lugares lejanos donde no... por X o Y razón no nos podemos reunir en comunidad. Entonces hemos decidido unirnos para ir a visitar a este bello lugar que es San José de la Colonia, que en momentos anteriores había estado un tanto abandonada, vémosla así, ¿verdad? Sin presencia de nuestro párroco, pero hoy hemos decidido empezar a este visiteo. Ya otros ministerios como el lectorado, otros ministerios también como los oblatos han venido visitando, pues ahora nos hemos querido juntar todos los grupos de la parroquia para venir a visitar en esta colonia. Así hacemos, por decirlo así, énfasis a lo que el Papa Francisco ha hablado sobre esa misión continental. Y estamos viendo que son dos Vía Crucis, uno que comenzó del lado del balneario y otro que comenzó del lado del sector del Arco, ¿no? Exacto, sí. La idea es que podamos abarcar la calle principal, que lo que se comprende como la colonia San José, la colonia. Es decir, para llegar a más lugares, y eso lo hemos decidido empezar con dos partes. Una, como bien lo acaba de decir, en el Arco, y otra hasta donde llega lo coronan los buses, básicamente, ¿verdad? Y que eso precisamente la finalidad es que podamos abarcar más y que tengamos la presencia, que la persona no se quede sin recibir esa meditación, lo que encierra cada una de las meditaciones del Vía Crucis. Y algo interesante es que, por lo que hemos visto en los años que hemos acompañado nosotros también este Vía Crucis, como que cada año se entusiasma más la gente. Ya podemos ver altares más elaborados y más altares que en años anteriores, ¿no? Sí, exacto, como todo es un proceso, y en este caso se ha dado esa gran sorpresa que se han involucrado más, y la devoción ya es más encarnada, llamémosla así, porque si podemos observar, cada uno de los altares llevan la presencia no solo de la estación que se medita, sino que ya trasciende básicamente. Si damos un recorrido por la calle principal donde venimos, vienen, que decía, más elaborados, con unos matices más cuaresmales, llamémoslo así, y eso encierra lo que es el POM, las velas y algún cuadro alusivo a la estación que se medita en cada uno de ellas. Hermano, y cuando se colocan fotografías de difuntos, como también lo hemos visto, ¿cómo lo enfoca la iglesia desde ese punto en actuaciones como esta, como un Vía Crucis? Sí, claro, sí, claro.
sabemos que el punto final de Vía Crucis es la crucifixión de Jesús, pero no ahí termina, sino en la resurrección. Entonces hacemos alusión a aquellas personas que nos han adelantado en ese encuentro con Jesús, sabiendo que Jesús murió, pero también resucitó. Y es un mensaje de esperanza, diría yo, que la muerte no es el final para el cristiano, sino que también hay una resurrección, tal como sucedió con Jesús, murió y resucitó, y Él se nos adelantó en ese camino. ¿Por qué es tan difícil llegar a ser un cristiano completo o íntegro, hermano? Ya, la situación es de que hay bastantes atracciones, llamémoslo así, ¿verdad?, del mundo. El mundo es aquel que nos rodea, ¿verdad? Pero no quiere decir que el mundo sea malo, sino que uno hace malo las acciones que están en el mundo. Entonces, seguir tras las huellas de Jesús, en este caso, tras esa cruz que Él llegó, ese ven y sígueme, no es bastante fácil, ¿verdad? No fue fácil para los discípulos y también para nosotros, en este caso que pretendemos seguir a Jesús, cada quien en nuestra situación como laicos, como sacerdotes, como consagrados, cada uno de nosotros se nos presenta ese camino. También Jesús nos dijo, no es fácil que lo sigamos, pero bueno, es una opción que se hace, y cuando se hace una opción se deja de hacer la otra opción. Por lo tanto, si la opción es por Jesús, significa dejar de hacer ciertas cosas que no llega a seguir más de cerca a Él. Y nuestra condición de seres humanos pareciera que es tan frágil, tan débil, porque a pesar de que nos lo propongamos, como que al poco tiempo volvemos a fallar, ¿no? Claro, sí, es normal por nuestra fragilidad humana, como usted acaba de decir. El propio Judas, que fue llamado, ¿verdad?, a formar parte de los apóstoles, él también cayó, ¿verdad? Y así pues yo creo que la vida cristiana no consiste en no caerse, no, lo más importante es caerse, si uno se cae, pero lo más importante es levantarse, ¿va? Ahí está el mérito, creo que, del cristiano. Muchas gracias, hermano, y esperamos que este Vía Crucis sea provechoso y que, así como hemos visto muchos altares, mucha alegría cuaresmal aquí en nuestro recorrido, pues la podamos encontrar para nuestras vidas, para ser mejores personas. Claro, sí, ciertamente el Vía Crucis que estamos llevando a cabo en estos y otros lugares es precisamente para prepararnos a esa Semana Mayor que nosotros le hemos llamado así, donde vamos a meditar el misterio de nuestra redención, donde Jesús muere por nosotros, pero también resucita por nosotros, que ese es el gran mensaje, y que ese caminar, ese Vía Crucis, el camino de la cruz con Jesús, es precisamente eso, prepararnos para vivir a intensidad la Semana Mayor. Esta ha sido la cobertura que Tras los Pasos de Jesús ha realizado en el sector de San José La Colonia, con imágenes de los dos Vía Crucis y un juego de imágenes de los altares a los que le hemos dado importancia, con imágenes específicas, algunos muy llamativos por la forma como los han confeccionado. Continuamos con más del programa directamente desde este sector, cuando estamos ya casi a unos cuantos minutos de que concluyan ambos recorridos de meditación. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias para seguir trabajando por la construcción de tu reino. Derrama la abundancia de tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. La mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Si tú vienes a Cristo Jesús, explicaba el señor Sergio Fernández, coordinador del Consejo Parroquial
de la Capellanía de San Lucas, que en el barrio se realizan actividades durante los viernes de Cuaresma, más allá de la coordinación significativa que se ha tenido con la Asociación Señor del Consuelo para realizar un Vía Crucis en pleno cuarto jueves de Cuaresma, como la misma asociación lo planteó desde hace muchos años y que finalmente encontró un lugar, podríamos decir, idóneo para llevar ese mensaje, esa evangelización a través de una imagen en tamaño natural. Pero detrás de eso, también en la Capellanía de San Lucas se preparan actividades propias dentro de la Cuaresma, y una de ellas son los consabidos Vía Crucis, que toman en cuenta a los diversos sectores con los que cuenta ese populoso sector de la ciudad de Cobán. Ante esa circunstancia debemos de recordar que en años pasados, o hace muchos años, para decirlo de buena manera, se realizaban los Vía Crucis, a veces con imágenes pequeñas de un nazareno, otras con un crucifijo. Y así se había venido trabajando durante muchos años por parte de los feligreses que allí promovían este tipo de actividades. En el año 2014 se tuvo la grata noticia de recibir una imagen en calidad de donación para que pasara a ornar algún sitio de la Capellanía de San Lucas, o la Iglesia San Lucas, como se le conoce también en ese lugar. Eso motivó a que desde un principio, desde la llegada de la imagen, se preparara alguna actividad procesional, pero sin quitarle el sentido de misión evangelizadora a través de la meditación del Camino de la Cruz. Entonces quiere decir que desde el mismo año de su llegada se realizaron ya las primeras actividades. Este año, la producción de Tras los Pasos de Jesús platicó con el señor Sergio Fernández de manera anticipada y manifestaba que sí tenían la intención de sacar la imagen que les donaron el año anterior en procesión. Sin embargo, no lo harían durante los primeros viernes, a sabiendas de que los sectores considerados para realizar el Vía Crucis tenían accesos difíciles o angostos, por lo que no era conveniente llevar la imagen con la cruz a cuestas en un anda, esto para hacer un poco más fácil la llegada de los feligreses hasta ese sector, pero que no dejarían en el olvido la oportunidad de llevarla al frente de las residencias en algunos de los viernes de Cuaresma, a sabiendas de que tienen actividades todavía hasta el día lunes santo, que es cuando realizan la última actividad. Tuvimos entonces la grata información de que en el presente año las actividades comenzarían a partir del tercer o cuarto domingo de Cuaresma, llevando a la imagen del Nazareno que les obsequiaron para cumplir con el Vía Crucis. Y fue así como la producción de Tras los Pasos de Jesús estuvo el viernes una vez más. Después de que un día antes se había acompañado a Jesús Nazareno, Señor del Consuelo, en la impartición de bendición a los vecinos del sector, el viernes una vez más estuvimos en horas de la noche para observar cómo los integrantes de la Iglesia San Francisco Javier se unieron para darle vida a un Vía Crucis que abarcó parte de la calle principal y posteriormente se situó en uno de los accesos hacia un cerro inmediato, pero que permite por anchura poder entrar con comodidad con un anda procesional, máxime que no es de grandes dimensiones y hasta cierto punto podríamos decir es manejable y liviana. Allí estuvieron los altares, efectivamente. Las familias esperaban con ansias o con paciencia el paso de la procesión que nos recrea, según las imágenes, a la figura de Jesús Nazareno con la cruz a cuestas sobre un anda, sin más alegoría, sin ningún tipo de adorno o iluminación. El sentido de la sencillez, el sentido de la humildad, que también Jesús quiso dar a entender a través de su palabra. El anda era detenida frente a los altares de las residencias que fueron previamente invitadas a colocar altares, y allí mismo se rezaban cada una de las estaciones, tratando de meditar de manera analógica con lo que se vive hoy en día en nuestra sociedad, ya sea guatemalteca, alta-verapacense o cobanera, para hacerlo más específico. Sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo
y los dolores de tu Luego de hacer un recorrido por los sectores de ese acceso, una vez más vuelven a la calle principal para darle finalización a este recorrido en un viernes de Cuaresma con quienes llegamos a compartir. Nos sentimos muy emocionados de haber visto cómo los feligreses, quizás no todos, pero un buen grupo, acompañan esta procesión que se seguirá repitiendo durante los siguientes viernes. Dicho sea de paso, recordamos las palabras del señor Sergio Fernández, el coordinador del Consejo Parroquial, quien explicó que a sabiendas de que los vecinos de Chaxucú, ahora bajo la jurisdicción de la Capellanía de San Mateo, durante mucho tiempo acudieron a las celebraciones eucarísticas a la iglesia San Lucas, pues van a llevar un Vía Crucis a ese sector con la imagen de Jesús, con el propósito de hacerles sentir y hacerles vibrar el espíritu de la Cuaresma en preparación a la rememoración de los misterios sagrados. Esperamos poder traer algunas imágenes en torno a esto. Por otra parte, el integrante o un feligrés de la Capellanía de San Mateo, ahí en Chaxucú, también explicó que la procesión que tras los pasos de Jesús documentó hace ya 2 años con una imagen de talla mediana de Jesús Nazareno, estará saliendo una vez más. Lo habían hecho durante el segundo viernes o el tercer viernes de Cuaresma. Ya el año anterior se dificultó, por lo que se utilizó solamente una cruz por los accesos también en ese sector, pero ahora se va a utilizar el día sexto viernes de Cuaresma para realizar la procesión allí mismo en el sector de San Mateo Chaxucú. Ligamos esta información a lo que es la cobertura que hemos realizado directamente desde el barrio La Libertad. Doble cobertura, primero con el Señor del Consuelo y luego con las actividades propias del Consejo Parroquial y los feligreses de esta iglesia. Agradecemos a todos ustedes su preferencia, su sintonía al programa Tras los Pasos de Jesús. Nos incentivan cada uno de los comentarios que recibimos en la calle durante los cortejos o cuando avanzamos hacia diferentes sectores y encontramos a alguien que manifiesta que Tras los Pasos de Jesús es el programa que de manera infaltable tiene que estar a esta hora en la intimidad de sus hogares. Esperamos seguirlo haciendo durante la Semana Santa, con la ayuda de Dios Padre Todopoderoso, llevarles a ustedes todas las actividades como de manera original lo ha hecho esta producción desde hace muchos años. Continuamos con más del programa de hoy. En el año 2000, inició lo que ahora se ha transformado en una grandiosa actividad de la Cuaresma de Cobán, en pleno cuarto domingo, cuando el centro de atención es la sagrada imagen de Jesús Nazareno antiguo, que es velado y posterior a ello, sacado en procesión en un recorrido de 9 horas por las antiguas calles de los céntricos barrios de la ciudad. En la actualidad, todo comienza con la velación, que se trasladó de domingo a sábado por la noche, pero como indica el presidente de la organización, el domingo es el día principal de exaltación, el cual se preparó con entusiasmo dado el marco que rondaba la fecha. Por la noche, Jesús fue expuesto en la capilla del Sagrado Corazón, con algunos efectos lumínicos, la colocación de velas, una alfombra, en tanto los turnos de guardia estuvieron a cargo de organizaciones de Cobán y San Pedro Carchá, quienes hicieron especial la actividad que inició a las 21 horas. Esto debido a que no hubo forma, o no hay forma, de que se cediera un espacio para que comenzara antes la velación, por estar ocupada casi de manera permanente los días sábados el interior de la catedral. El domingo por la mañana, en la solemne misa de la comunidad, ante la mirada de muchos feligreses, el cura párroco de la iglesia catedral oficializó y reconoció la designación de las autoridades municipales de nombrar a Jesús Nazareno antiguo con el título de Patrón Jurado para la Paz y Hermandad de Cobán.
La imagen continuó expuesta hasta antes del mediodía, cuando se iniciaron los preparativos para el solemne protocolo, antes de la partida del cortejo, que inició con un canto de pasión. Bienvenida, lectura del proceso por medio del cual fue nombrado patrón jurado para la paz y hermandad de Cobán. Presentación de la comisión de traslado, quien se encargó de llevarla al costado del mueble procesional, donde fue asegurada, para que luego de algunos procedimientos rituales tradicionales se diera comienzo al cortejo procesional, con los acordes de la marcha fúnebre, inspiración del connotado maestro Federico Chopin, en homenaje a los caballeros de Cristo ya fallecidos. Posteriormente, irrumpió el interior de la catedral Cruzados de Cristo, de Manuel Antonio Ramírez Crocker y Señor de San José, para luego hacer el egreso del templo bajo una fuerte lluvia que puso en que pensar a muchos. Pero la determinación fue importante, porque acompañaron en sus primeros pasos la procesión y después de 2 cuadras, la lluvia desapareció, dejando un frío inusual y luego una apacible tarde. Durante el recorrido, muchas personas estuvieron acompañando y deleitándose con preciosas marchas que impactaron en el ambiente y ánimo de las personas, como lo fueron Pescador de Hombres, Ramito de Olivo, Dios es Amor, y no menos importante y solemne fue su retorno al Parque Central, donde una vez más la marcha fúnebre y la Soliviazione de Cristo fueron las que matizaron el paso cadencioso y solemne que avanzó en su segunda parte hasta concluir pasada la medianoche. La alegoría del anda de esta fecha mezcló aspectos de las 2 escuelas altareras, cuyo mensaje fue Gloria a ti, Señor, en alusión a la designación como patrón jurado y reconociendo que después de su paso por este mundo fue a reinar a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, desde donde vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y donde su reino no tendrá fin. La imagen, que lució una túnica en color uva y bordada en hilos de oro, estuvo al centro del mueble procesional, sobre un catafalco delicadamente confeccionado, entretejido, podríamos decir, antecedido por un camino rocoso lleno de espinas, como fue su paso por el mundo desde el inicio de su ministerio hasta su llegada a los cielos. Por la noche, la iluminación trabajada destacó los detalles en una combinación de colores y efectos que le dieron mayor realce al recorrido bajo la luz de la noche y los tenues destellos de las estrellas en una noche cobanera de domingo de Cuaresma. En estas imágenes les estamos presentando al patrón jurado para la paz y hermandad de Cobán. Ese es el título con el cual se designó a la imagen de Jesús Nazareno antiguo, quien tras de sí ha evidenciado la devoción, la piedad y favores concedidos que se han manifestado por años en los habitantes de la ciudad y quizás más allá. Esta designación obedece a todo un proceso encaminado desde el seno de la Asociación Caballeros de Cristo, a través de jóvenes entusiastas quienes, escudriñando la historia de Guatemala, encontraron que el papel de las autoridades civiles les confiere la potestad de intervenir en acontecimientos de esta naturaleza. Luego de conocer la petición y analizar el correspondiente expediente que da sustento a la antigüedad de la imagen y el fervor con el cual la población de generaciones actúa, teniéndola como mediadora o interventora ante causas particulares o ciudadanas. Naturalmente que el tiempo es determinante, puesto que no se logra con solo la presentación de una solicitud. Tras de sí hay un proceso de investigación que duró 2 años, para tener la certeza a la hora de formular los argumentos que se presentan ante las autoridades, que en este caso, por su parte, se mostraron interesadas de intervenir bajo esa potestad y legar a la posteridad un título como el que poseen al menos 6 imágenes en todas partes de Guatemala.
El 13 de febrero del corriente año, en reunión del Consejo Municipal bajo punto 8 del acta de reuniones, se determinó conceder a la imagen de Jesús Nazareno Antiguo el título de Patrón Jurado para la Paz y Hermandad de la ciudad de Cobán, notificado de manera correspondiente a las autoridades religiosas de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, Iglesia Catedral y de la Diócesis de la Verapaz, quienes avalaron dicha actuación de las autoridades por medio de los correspondientes oficios, que dieron apertura a la programación de los protocolos correspondientes, tanto el religioso como el civil. El primero de ellos se realizó con ocasión de la Eucaristía Comunitaria Matutina de este cuarto domingo de Cuaresma, en tanto el protocolo civil se designó para el domingo de Ramos a mediodía, con ocasión de su recorrido oficial. Y de acuerdo a las primeras investigaciones detrás los pasos de Jesús, el programa iniciará al interior de la Iglesia Catedral, al momento o antes de que se levanten las andas, y concluirá frente al Palacio Municipal, en donde el ciudadano alcalde municipal, hincado en un reclinatorio, jurará a Jesús Nazareno Antiguo el patronato que de ahora en adelante se le confiere. Esta es una primicia detrás los pasos de Jesús. En ningún momento se sustituye o se cambia el nombre de la imagen, como se ha dejado entrever entre algunos feligreses, quienes como desconocedores de estos procesos se adelantan a las formas correspondientes. Respecto al título obtenido de las autoridades civiles, el primero en esta ciudad e irrepetible en otra imagen, debemos exponer que, ante un mundo convulsionado social, política y económicamente, pareciera ser que no encontramos la salida a los problemas de cada día. En esa virtud, al título de Patrón Jurado para la Paz y Hermandad, nos convoca a todos los ciudadanos de Cobán a promover acciones que formulen la paz como acción del principio teológico que busca anteponer a Dios, y que vivamos o nos acerquemos a Él, haciéndolo sin distingo de credo, raza, religión, condición económica, social y política, y permaneciendo en hermandad como hijos que somos de Dios. Al decir patrón puede ser considerado un término impositivo o autoritario, porque es la forma como lo hemos aprendido o se nos ha enseñado. Conociendo la amplitud del término, logramos encontrar que patrón no es precisamente un don de mando, más bien es un modelo a seguir. Por lo tanto, siendo el Hijo de Dios representado en esa imagen, debemos considerar que como maestro de maestros, a través de su palabra, nos induce por el camino a seguir y la forma de actuar. A eso se refiere la explicación amplia que nos invita a entregarnos a Jesús, teniendo como intermediación a Jesús Nazareno Antiguo, en busca, en principio, de una paz interior, una paz entre nuestros semejantes, proponiendo vivir en hermandad, llamado que hace la Asociación Caballeros de Cristo a sus socios, socias, asociaciones y hermandades de pasión y pueblo en general.
Ya se está quedando atrás el lejano miércoles de ceniza del año 2015, aquel que nos invitó a reconocer nuestra debilidad de cristianos para que este tiempo de la Cuaresma nos permitiera encontrar una vez más nuestro sentido de pertenencia a la vida y ante todo a Jesús a través de su palabra, de su enseñanza, para que podamos ser lo que Él desea que seamos en este mundo. Han pasado ya 4 fines de semana en los cuales los actos de devoción se han puesto de manifiesto en las familias, en las personas, en los devotos, en las penitentes y todos aquellos quienes se imbuyen para realizar diversidad de actividades que están contempladas dentro de lo sacramental, dentro de lo devocional, de lo penitencial. Y tradicionalmente encontramos una serie de expresiones de lo que es la rememoración de la pasión, vida y nuestro Señor Jesucristo se vuelve a hacer vida precisamente cuando se conmemora a través de estos actos. Por eso, una vez más, la producción del programa Tras los Pasos de Jesús quiso acudir en búsqueda de Jesús Nazareno de la Piedad del municipio de San Pedro Carchá. Pese a que las condiciones climatológicas del cuarto domingo de Cuaresma parecían ser inestables debido a que por la mañana cierto calor se hizo presente, pasado el mediodía las nubes empezaron a cerrar prácticamente el espacio aéreo, con lo cual se avisoraba que sería a lo mejor una tarde fría. Pero nadie pensó de que la lluvia caería copiosamente durante un buen tiempo, quizás entre 45 minutos hasta 1 hora. En San Pedro Carchá, la procesión del cuarto domingo de Cuaresma a cargo de la Asociación de Seguidores de Jesús Nazareno de la Piedad y Santísima Virgen de Dolores salió como ya estaba contemplado. Prácticamente la lluvia cayó por sobre todo el cortejo, que fue acompañado por diversas personas, entre hombres y mujeres, que formaron los diversos turnos, mostrando una aceptación, un respaldo y una solidaridad para esta organización que volvió en el presente año a demostrar que cuando se quieren hacer las cosas se pueden hacer. 4 fines de semana con 4 alegorías distintas, visitando 4 sectores diferentes de la población, con sendos mensajes que nos invitaban a reflexionar sobre eso mismo y sobre nosotros como personas. Recordamos aquel primer adorno con estructuras de tipo arquitectónico que nos recreaban los 4 barrios. Posteriormente, el adorno en color rojo, en donde Jesús Nazareno iba sobre el anda prácticamente, tan solo como la existencia misma de Jesús cuando quedó en el abandono al momento de estar en la cruz. Luego vino la representación del tercer domingo de Cuaresma, que llamó muchísimo la atención, especialmente por una fotografía que fuera divulgada ya de lo que representó un efecto lumínico en contraste con el incienso que se elevaba al cielo a su ingreso al interior del templo parroquial. Y este cuarto domingo de Cuaresma que encontramos estas imágenes que captamos a la altura del barrio Chaxaquil, cuando ya la procesión se enfilaba a buscar su punto de retorno. Es el último fin de semana en el que ellos participan y siempre han llegado hasta Chaxaquil. Allí se encontraba el anda de grandes dimensiones, llevando a la imagen que estaba debajo de un palio que fue colocado a manera de protección, como eran las sabias y sagradas enseñanzas de los frailes dominicos de la antigüedad, cuando decían que por el respeto que se le debía de tener a la imagen se debía de usar un palio a la usanza española. También sirve de protección ante las inclemencias del tiempo, y no obstante, siendo este un día difícil o una tarde difícil por la lluvia, el palio funcionó. Pero se le agregó todavía un plástico con el propósito de evitar que el azote de la lluvia pudiera mojar a la imagen, cumpliendo las recomendaciones de la familia que es propietaria de la misma. La procesión este año avanzó por 1 kilómetro más aproximadamente a lo que era antiguamente su punto de retorno,
y ya a partir de allí pues volvió a utilizar la calle principal del barrio Chaxaquil para situarse a la altura de Cuatro Caminos ya en horas de la noche y buscar la finalización en la residencia de la familia Guillermo, en donde prácticamente concluyeron todas estas actividades de la Asociación de Seguidores de Jesús Nazareno de la Piedad. En el transcurso del recorrido se pudieron apreciar los cuadros de las 14 estaciones y los 7 dolores de María Santísima llevados por los penitentes del municipio carchaense. También se contó con la presencia de una asociación de la ciudad de Cobán, quienes realizaron los consabidos turnos para llevar en hombros a las imágenes. Y en el recorrido se encontraron algunos altares en donde las familias colocaban a la espera de que el mueble procesional se detuviera por algunos instantes. Sin embargo, uno de los integrantes de la familia Guillermo se encontraba un poquito más adelantado que el anda y se colocaba frente a los altares para hacer las oraciones respectivas a pedimento de los vecinos que sacaban sus cuadros sobre algunas mesas adornados con floreros y con ello darle el sentido de verdad a un cortejo procesional como la asociación lo ha querido hacer, lleno de recogimiento y de entrega, lleno de un ambiente espiritual que solo la Cuaresma lo puede dar. El sentido alegórico de las andas reflejaba, como lo han podido observar, fachadas de la iglesia parroquial de San Pedro Carcha, en donde se encontraban incrustados algunos cuadros respecto a las 14 estaciones del Vía Crucis. Pero al centro de las andas podíamos apreciar no solamente la imagen de Jesús Nazareno de la Piedad debajo de un palio y resguardada con un impermeable transparente, sino que también se pudo apreciar a la Verónica que enjugaba el rostro de Jesús, como está contenido dentro de una de las estaciones del Camino de la Cruz. Y en la parte posterior a los romanos, quienes prácticamente con Simón de Cirene trataban de proporcionar la ayuda y la asistencia a Jesús para continuar llevando la cruz a cuestas hasta el Calvario. De esta forma, tras los pasos de Jesús, una vez más de manera original, pudo mostrarles a ustedes que al mismo tiempo que en la ciudad de Cobán se realizaba el tradicional cortejo procesional de la Asociación Caballeros de Cristo, también en San Pedro Carcha, otro equipo se encontraba realizando esa cobertura especial como las que nos caracterizan y que seguiremos haciendo con la venia de Dios Padre Todopoderoso. Para Tras los Pasos de Jesús, el programa oficial de las actividades de la Cuaresma y de la Semana Santa en la ciudad de Cobán, ya próximos a la conmemoración de todos los misterios sagrados. Les recordamos que en Semana Santa tendremos horarios especiales y estelares dentro de la misma Semana Santa, por lo que deben estar pendientes de la programación para poder estar enterados de cada una de las actividades que se estarán realizando durante estos días. Continuamos con más del programa del día de hoy. Televidentes amigos, como ustedes se habrán podido dar cuenta a lo largo de todos estos días de la Semana Santa en la ciudad de Cobán y en sus municipios cercanos, hemos tomado como un centro de presentación de cada uno de nuestros programas el municipio de San Juan Chamelco. Y es que a pesar de que han habido actividades aquí durante la Cuaresma y la Semana Santa, poca ha sido la divulgación que hemos hecho de ellas. Pero hoy venimos a sentirnos a gusto, de manera extensa, con los habitantes de esta población y teniendo como escenario prácticamente el Templo del Calvario de este lugar. Y precisamente está con nosotros el señor Arnoldo Pá, que es presidente del comité, aparte del Consejo de la Comunidad del Calvario, a quien le agradecemos en principio por darnos las facilidades para poder realizar esta y otras presentaciones. Don Arnoldo, cuéntenos en primer lugar, bienvenido al programa Tras los Pasos de Jesús. ¿Cómo es que se logra administrar un recinto como esta naturaleza? Muchas gracias, antes que nada agradecerle por la visita
que han hecho a este lugar, especialmente al Calvario y al municipio de Chamelco. Esta comunidad es la que encargada directamente a programar actividades religiosas. Tanto como usted decía, las celebraciones, pues dominicalmente es la base o es la que sustenta esta agrupación. Y también las hermandades también son las que realmente pues nos apoyan para que este lugar del Calvario pues tiene su mantenimiento, porque no hay otra persona, no hay otra entidad que se acerca, ¿verdad?, como para darle el cuidado que merece. Nos llamó la atención ver todo muy limpio, muy ordenado. Prácticamente el ornato de este sector es impecable. Se debe a ese trabajo que ustedes realizan, ¿no? Sí, realmente esta ha sido una iniciativa del Consejo y de la Hermandad, tanto como el Comité también, porque se ha visto de que estaba un poquito ya abandonada por la razón de que hay personas, ¿verdad?, se meten en este lugar. Y entonces, y también los vecinos, ¿verdad? Entonces ellos, pues se programó una reunión y se llegó a la conclusión de que había que hacer una limpieza. Se invitaron a las autoridades, vino el representante, el señor alcalde, posteriormente vino él para ver el lugar. Entonces, de hecho, si ustedes ven una persona aquí trabajando, entonces ya el señor alcalde, entonces con su apoyo a este lugar, a este templo, entonces él dijo, voy a nombrar una persona para hacer las limpiezas necesarias. Entonces ellos nos están echando la mano, pues, ¿verdad? Por esta razón ahorita se ve despejado, y también nos ofreció que va a poner más alumbramiento, ¿verdad? Entonces, de hecho esto... Están viendo ustedes dos casi postes aquí como para ponerle 2 lámparas más para que tenga una buena iluminación de noche de este lugar. Qué interesante. Siendo un lugar tan tranquilo y tan apacible, ¿usted sabe desde hace cuántos años existe el Calvario aquí en Chamelco? No podría decirle exactamente, pero creo que estos son un lugar pues de nuestros antepasados, ¿verdad? Tendrá unos 100 años, digo yo, pues que es un lugar ya muy antiguo, como le digo, no hay quien le daba ya mantenimiento o seguimiento, sino hasta que surgió una comunidad que hacen sus celebraciones de la palabra de Dios los domingos, y entonces son las personas que se han dedicado a cuidar este lugar. ¿Entran procesiones o viacrucis aquí al Calvario? Sí, exactamente. Aquí el primer viernes de Cuaresma, pues aquí acude al Señor Nazareno, ¿verdad? Y este domingo de Ramos vamos a tener la procesión solemne de que aquí va a ser la bendición de los ramos. Y entonces para culminar allá en la iglesia, la procesión saldrá de aquí para la iglesia, ¿verdad? Entonces está programado a las 8 de la mañana. Bueno, pues qué interesante. Prácticamente es como una invitación para los habitantes de la población para que se unan y vengan aún más al recogimiento espiritual acá, ¿verdad? Así es, aquí asisten muchas personas católicas, especialmente catequistas de las comunidades, también de la población aquí del casco urbano, pues asistan personas de habla castellano y también de habla quechí, pues ¿verdad? La mayoría, ¿verdad? Entonces es una procesión muy alegre. También el Viernes Santo, aquí se arranca la procesión de Viernes Santo de la Vía Crucis para la iglesia también, y donde acuda bastante gente a este lugar, lo cual pues es un patrimonio de nuestro pueblo, pues, ¿verdad? Qué interesante, don Arnoldo. Voy a tocar un tema quizás un poquito diferente, pero siempre dentro de la religión. Hemos conocido que San Juan Chamelco ha sido un pueblo muy dividido en cuanto a la fe que se profesa, ¿no? Se decía que hay muchos evangélicos o hermanos separados. ¿Cómo está ese movimiento? ¿De verdad es cierto eso o la religión católica también tiene un lugar importante? Sí, la propagación de la secta sí ha sido notable, pero siempre la comunidad católica se mantiene, pues, ¿verdad? Porque de hecho tenemos nosotros formación de las comunidades, tanto aquí estamos agrupados, todo lo que pertenece a la parroquia está agrupada como en 6 centros. Está el centro de San Isidro,
el centro Chamizún, Chamil, Chicacna, todo lo que pertenece a Chamelco, y toda esa gente pues están agrupados, están, como le diría yo, que tienen mucha comunicación con la parroquia, ¿verdad? Entonces ahora las sectas pues ya están, también ellos hacen su trabajo, tienen su organización y también, pero ellos están muy divididos porque que hay mormones, que hay adventistas, que hay no sé qué, testigos de Jehová, Nazareno, Asamblea, Pentecostales y todos esos grupos, ¿verdad? Entonces ellos también luchan de que también, bueno, nosotros no estamos en contra de ellos, ¿verdad? Porque todos somos hermanos. Ellos están luchando por su parte y la Iglesia Católica también lucha por su parte. Muchísimas gracias, don Arnoldo, por haber participado con nosotros en esta entrevista en el programa Tras los Pasos de Jesús, y esperamos que la fe se siga acrecentando aquí en San Juan Chamelco. Muchísimas gracias, le agradecemos nuevamente la visita que nos hacen y quiero invitar pues a la población católica para que asistan a estas actividades de Cuaresma y también de la Semana Santa, ¿verdad? Que ya están las programaciones y ya en la misa pues se ha dado las programaciones y lo invito para que así vivamos una Semana Santa con fe y alabando al Señor, pues nuestro Dios. Contemplando este emblemático altar mayor de la iglesia parroquial del municipio de San Juan Chamelco, aquí en donde la religiosidad también se ha acentuado con el paso del tiempo, nosotros a través del programa Tras los Pasos de Jesús, el programa oficial de las actividades de la Cuaresma y de la Semana Santa en la ciudad de Cobán y sus municipios cercanos, queremos agradecerles que el día de hoy nos hayan acompañado para estar de cerca con cada una de las actividades que se han realizado. Agradecemos a cada una de las asociaciones y de las hermandades que nos han brindado su apoyo, nos han brindado su colaboración y la información oportuna y necesaria para poderlas transmitir. Y lo hemos hecho con mucho agrado a través de los programas en televisión de Tras los Pasos de Jesús. Hemos publicado las fotografías que corresponden a el Facebook de Tras los Pasos de Jesús, y por supuesto hemos difundido esta información a nivel nacional para que se sepa que en Alta Verapaz hay una Semana Santa muy entrañable, muy mística y llena de fe por parte de todos los que se involucran en ella. Entonces, en nombre de todo el equipo de trabajo, les queremos agradecer que el día de hoy hayan estado con nosotros, y será hasta una nueva oportunidad, ya cuando estemos conmemorando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en pleno Domingo de Ramos. Mientras tanto, que tengan un buen descanso y hasta la próxima. Estudios Casa Real, Producciones Albi, en coordinación con Teleproducciones Mayavisión y Home Cinema, Canal 7 de Cable Sistemas de las Verapaces, en el marco de las expresiones culturales religiosas de nuestros pueblos, presentaron Tras los Pasos de Jesús. Este es el programa oficial en la preparación y rememoración de los misterios sagrados de nuestra Semana Santa. Los cuadros de costumbres que emergen dentro de las tradiciones los trasladamos hasta ustedes para acercarlos más al encuentro con nuestro Señor, como una finalidad
en el tiempo de las santas misiones en la Verapaz. Iremos una vez más tras los pasos de Jesús para volver en una nueva presentación, si Dios así lo permite. Tras los pasos de Jesús.